No hables con extraños patrocina 13 Crímenes. Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13. Muy buenas a todos, bienvenidos por primera vez, y espero que sea la primera de muchas, a 13 Crímenes, el primer videopodcast de Calle 13. Nosotras somos Emma Entrena y Silvia Ortiz. Llevamos 5 años ya. Sí, ya son 5. Presentando el podcast Terrores Nocturnos, en el que hablamos de misterios, de crímenes, y ya era hora de pasarnos a formato grande, a televisión, a crímenes, a videopodcast y a crimen. Así que acompañadnos, investigad con nosotros. Bueno, en este caso, hoy investigad con Emma, porque tienes el honor de traernos el hoy primer caso. Sí, me ha tocado el primer caso y he querido traerte uno de los asesinos más, te diría, sádicos que ha habido en la historia, porque tuvo a más de 60 víctimas, se cuenta una aproximación de 60 víctimas, ¡Guau! Y a todas las tuvo retenidas durante semanas y les hizo de todo. Él es David Parker Ray. El asesino de la caja de juguetes. Exacto, es él. Bueno, pues para empezar, David Parker Ray ya sabes que tuvo una infancia muy complicada. David Parker Ray nació en 1939 en Nuevo México, en Estados Unidos, y desde el principio no, en casa no se le quiso, ni sus padres ni sus abuelos. De hecho, hay muchas teorías de su infancia. Hay una que dice que básicamente se pasaba casi todo el tiempo a cargo de su abuelo porque sus padres... Sí. Hay algunas fuentes dicen que la madre desapareció, otras dicen que el padre era alcohólico. La cuestión es que sus padres no estaban directamente de hecho, con él. Hay algunas fuentes que dicen incluso que el padre llegó a abusar físicamente de él. Exacto, hay teorías que contrastan eso. Entonces, la cuestión, el abuelo... desde que era muy pequeño, David Parker Ray le dio, bueno, lo único que hizo fue castigarle y darle revistas de pornografía sadomasoquista. Wow. Cuando David Parker Ray tenía unos 10 años. O sea, era la única información que tenía un niño en el cual en casa no se le quería, se le trataba mal, física, de forma verbal, y lo único que veía como contacto era ese tipo de revistas donde es un contenido muy agresivo y sobre todo para un niño como David Parker Ray. Totalmente. De hecho, hay una, bueno, lo voy a llamar anécdota, pero evidentemente es como un suceso, y es que su hermana pequeña, cuando Sí. David Parker Ray tenía 10 años y ella tenía en torno a 4, empezó a encontrar dibujos allí de mujeres en posiciones y haciendo prácticas sadomasoquistas, y ella no lo entendía, pero luego muchos años más tarde se descubrió que cuando las revistas que les daba, según algunas versiones su abuelo, según otras versiones su padre, cuando esas revistas no eran lo suficientemente explícitas y brutales, incluso con 10 años Parker Ray ya dibujaba sus propias escenas de sadomasoquismo siguiendo sus fantasías. Claro, porque tú piensas que si él no tuvo ningún tipo de contacto, o sea, no sabía lo que era el amor familiar, el cariño de amigos, no sabía nada. Entonces, su única idea y contacto y la única información que había recibido era eso. Entonces, desde el principio, David Parker Ray fue un niño muy solitario. En el colegio era alguien que, bueno, pues iba raspando las notas, no sobresalía ni nada, pero sí que es cierto que muy joven, además de seguir consumiendo este contenido de sadomasoquismo, sí. empezó a beber y a consumir drogas. Entonces, ya David Parker Ray se empeoró muchísimo. Exacto. Claro. Pasa una cosa, cuando termina el colegio, alrededor del año 57, y según las propias declaraciones de David Parker Ray, una vez se le detuvo, ahí, con 18 años, retiene y secuestra a su primera víctima. Él dijo que era una mujer que tuvo atada a un árbol, que torturó y que posteriormente llegó a matar. Lo que pasa es que no se sabe si es cierto o no, porque el cuerpo de la mujer no se ha encontrado. Claro, pero es verdad que la policía no duda de que esa información sea real, porque David Parker Ray, y luego lo veremos, era un maestro escondiendo los cuerpos. Exacto. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que hay una etapa de la vida de David Parker Ray en la que sí que parece que se encarrila un poco. Sí. Entra al ejército, está en la parte como de mecánica, se casa antes de alistarse en el ejército. Pero apenas 3 años después de tener a su primera esposa, esta le pide el divorcio.
Entre otros motivos es porque a la hora de intimar, de tener relaciones sexuales, ella obviamente se le trata de una manera terrible. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que él solo disfruta de este tipo de relaciones en las que uno no solo somete al otro, sino que le hace daño, le provoca dolor. Entonces, en cuanto ella pide que paren, a David Parker Ray parece que le gusta más. Y eso ya... O sea, que incluso lo prefiere. Claro. Wow. Entonces, hay diferentes fuentes. Hay gente que dice, hay fuentes que dicen que David Parker Ray se llegó a casar 4 veces, aunque la mayoría de ellas dice que tuvo hasta 3 esposas. Con la última fue con la que llegó a más, digamos, porque en 1966 tiene con ella su hija, que se llama... Glenda Jean. Glenda Jean será muy importante después, sí. Y ya a partir de ahí sí que es cierto que cuando tiene la hija y la tercera mujer le pide el divorcio, algo en la mente de David Parker Ray hace clic. Ya ahí decide dejar volar su imaginación, y si eso implica hacer daño y hacer sufrir a gente, a él le da totalmente igual. Claro, para esa época, estamos hablando del 66 más o menos, hay que pensar que Parker Ray dice, si no puedo cumplir mis fantasías de forma consentida, lo haré de forma no consentida. Gusto, ¿no? Totalmente. Entonces, él empieza a tener 2 caras, ¿vale? Para ese momento vive en Nuevo México, en una ciudad que se llama Truth or Consequence, que es como verdad o consecuencias, que viene muy al caso con la historia totalmente. Y allí es un miembro valioso de la comunidad, se dedica a la mecánica en los parques nacionales de Nuevo México, sabe bastante de lo suyo, es un buen vecino. Sí, de hecho no llama la atención ni con los vecinos ni con compañeros de trabajo. Nunca la llamó. Es un tío que, oye, tampoco destaca, pero tampoco tiene problemas con nadie. Claro, y tiene una pequeña casita, no es muy grande, es una casa tipo remolque, cerca del lago. Y bueno, importante el dato del lago, porque eso va a ser de lo más crucial a la hora de investigar su caso. Totalmente. Entonces, lleva esa vida normal, pero por otro lado, él ya es una persona que ha decidido desatar todos sus instintos. Totalmente. Entonces, él vive en una especie de tráiler, nada idílico, pero al lado tiene otro tráiler. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos ahí lo que él llamaba su caja de juguetes. Sí. Ahí hay todo tipo de material para torturar a mujeres en este caso. Hay separadores de rodillas, separadores de tobillos, hay un montón de aparatos sexuales, también de aparatos que infligen dolor. Y a mí lo que más me llama la atención es que lo tiene todo como súper ordenado. Totalmente. Desde el principio se ve que David Parker Ray tiene como una obsesión por el orden, por medirlo todo milimétricamente. Claro. Lo tiene como hasta expuesto, ¿no? De forma bonita, estética, si se puede decir así. Comillas. Sí, es que tiene los látigos, las cuchillas, los elementos que dan electricidad, todo eso lo tiene perfectamente colocado. Medido, sí. Igual que tiene eso medido, también tiene muy medido su modus operandi. Porque él lo tenía todo pensado. Es que es muy marcado. El de David Parker Ray te diría que es de los más marcados. Sí, lo tiene todo pensado para que no le cojan. O sea, él primero elige una víctima muy vulnerable. Y está observando antes de parar a la persona. Eso es. Entonces, él elige a mujeres que son prostitutas, que son adictas a la droga, que son muy vulnerables, madres solteras, que no tienen recursos. Entonces, lo que hace es que él se hace pasar por un cliente de prostitución y les ofrece una suma de dinero, pero una gran suma de dinero, por sus servicios. De esa forma es como consigue meterlas en el coche. Y del coche se las lleva a este tráiler, a esta caja de juguetes, que es la que decíamos antes. Y ahí es cuando empieza la tortura más absoluta a la que sometía a sus víctimas. Sí. Además, una cosa que hace David Parker Ray durante todo el tiempo que tiene secuestradas a sus víctimas es jugar con ella en 2 aspectos. Lo primero, meterles miedo constantemente, que esto ahora me lo contarás con el tema de las cintas, lo psicológico, y luego desorientarlas mucho, porque siempre las tenía con los ojos vendados o las metía en cajas y algo así. Claro, eso es. O sea, él lo primero que hacía era cuando llevaba a una chica a su caja de juguetes, la dejaba desnuda, la ataba, la encadenaba, la tapaba los ojos, la dejaba durante un tiempo ahí, no sabía cuánto tiempo estaba ahí. O sea, su idea era que había que someterla psicológicamente, porque cuanto más la sometieras psicológicamente, más fácil era después que cumpliera todo lo que quisiera. Claro, todos sus deseos. Entonces, lo primero que hacía después de atarla, de someterles a este tratamiento, es ponerles unas cintas, unas grabaciones en las que él hablaba durante horas, 2, 3, 4 horas, que iba modificando con cada víctima.
eso sí, y en las que les explicaba todo lo que les iba a hacer. Les decía que iban a someterlas a tortura, a vejaciones, que iba a hacer con ellas lo que quisiera y que además era mejor para ellas obedecer. Sí, además esas cintas, que además eran larguísimas, a mí me llama la atención porque el tono de David Parker Ray en todo eso es como muy relajado. O sea, sí, es como un profesor que le explica a un niño, enseñando. oye, tienes que hacer esto, o sea... Sí. Y tenía frases muy impactantes que de hecho ayuda a la policía un poco a saber cuántas víctimas había. Había una frase de estas cintas que él las iba modificando en base al número de víctimas que tuviese, que decía algo como: dicen que soy frío y que no escucho, que trato a las personas como objetos para sentir placer. Y supongo que tienen razón hasta cierto punto. O sea, él reflexionaba con las víctimas. He traído 37 mujeres con el mismo objetivo, o puede que algunas más, pero ninguna ha escapado, jugando con ese miedo constantemente. Totalmente. Dice: tú no serás una excepción. En cuanto termine esta grabación tendrás una oportunidad excelente para suplicarme que te libere. Me encanta cuando ruegan y suplican. Lo que hacía era decir: o me haces caso o vas a sufrir. Y a partir de ahí ya las tenía totalmente sometidas. Claro, y además dejarles claro que no iban a salir de ahí nunca. Al menos hasta que él quisiera. Claro, solo había dos opciones: o salir viva o salir sin vida. Entonces, después de esa tortura psicológica que las podía someter durante días, pero también durante horas, o sea, era un tiempo indeterminado hasta que él veía que había roto completamente la personalidad de estas mujeres. Literalmente para David Parker Ray eran como juguetes. Cuando juguetes. Te cansas de un juguete, ¿qué haces? Lo tiras. Claro. Pues él hacía lo mismo. Se llamaba a sí mismo el amo de la caja de juguetes. Después de eso empieza la tortura física. Obviamente tenemos un montón de abusos sexuales, de prácticas sadomasoquistas, con fustas, con cuchillas, con electroshock, con cuerdas, todo lo que os podáis imaginar, por supuesto de manera no consentida, está claro. Y además tenía algunas torturas que a la policía después le impactaron mucho. Por ejemplo, él solía meter a las mujeres en unos ataúdes, prácticamente ataúdes, cajas de madera muy pequeñas, durante horas indeterminadas, y ahí podían estar muchísimo tiempo sin comer, sin beber, haciendo sus necesidades. Horrible. Era horrible. Otra tortura a la que les gustaba someterlas era meterles la cabeza en una caja de nada, como 50 por 50, muy pequeña, y abusar de ellas mientras tenían la cabeza en esa caja, porque decía que así se quedaban antes sin respiración, y eso a él lo disfrutaba. Claro, es que era todo horrible. Era todo horrible. Y así, pues más o menos, o alrededor de unas 60 víctimas estuvieron bajo las garras. Esto se extendió durante 30 años. Es que es una sobrada, eso es demasiado. Muchísimo tiempo, pero además... Y nadie le pillaba, él seguía con su doble vida, es que es lo que más llama la atención. Y una de las cosas que más me sorprende es que no solo... O sea, hubo gente que lo descubrió, pero no solo no ayudaron a las víctimas, sino que se unieron a David Parker Ray. Eso es lo peor. O sea, ahí estaba Dennis Yancey, que era su vecino, y él lo que hacía era... darle ideas sobre cómo podía torturar a las víctimas, qué nuevos perfiles de chica elegir, y de vez en cuando pues David Parker Ray le dejaba participar. Sí, es que es igual de horrible que David Parker Ray. Claro. Luego estaba su hija Glenda Jean, que recordamos que antes hemos dicho. Importante. Glenda Jean, que para ese momento tenía, digamos, 18 años, empezó más o menos con 18 años, lo que hacía era decirle a su padre cuando tenía una nueva amiga que tenía problemas de dinero, que era adicta. Sí, digamos que ya desde el principio fichaba. O sea, Glenda Jean, cuando conocía nuevas amistades, ya estaba viendo cuál podía ser la víctima para su padre. Claro, o sea, ella, digamos que le conseguía las víctimas. Y luego, esto es lo más impactante, consiguió una nueva pareja que se llamaba Cindy Handy, y ella descubrió todo esto, pero es que no le paró, no lo denunció. Lo que hizo fue dejarle otro tráiler, uno de sus tráilers, para que construyeran una caja de juguetes 2.0. Sí, insonorizada, que tenía aire acondicionado, o sea, era horrible, era ya todo perfecto y a su gusto para tener a las víctimas el tiempo que quisieran. Claro, una vez terminaban después de todo esto con las víctimas, por supuesto, Cindy Handy participaba en la tortura, en los abusos, en la parte psicológica. Para las víctimas solo había dos salidas. La primera era que David Parker Ray acabara con su vida. Horrible, pero... Era horrible. Sí. Y la segunda es que si se habían portado lo suficientemente bien, tal y como consideraba él, lo que hacía era darles un cóctel de drogas, somníferos, benzodiazepinas, todo esto, para que una vez las liberase, ellas no recordaran nada de lo que hubiera pasado. Es decir, que puede haber decenas de víctimas
que hayan pasado por esa casa de juguetes y que ni siquiera lo sepan. Claro, es que además contar con una mujer que no tiene recursos, que a lo mejor tiene una adicción a las drogas o que es prostituta y que encima le das algo que no recuerda bien lo que ha sucedido, ese tipo de mujer yendo a la policía sin saber si ha pasado, si no, y ya solo por su condición, es que no se le hacía ni caso. Y claro. Ahí David Parker Ray era muy listo para fichar. Y así estuvo los 30 años que has dicho tú hasta el 20 de marzo de 1999, cuando se topó con una de las víctimas que ahí podríamos decir que David Parker Ray confió demasiado y se dio cuenta de que esta víctima era dura. Sí. Ella era Cynthia Vigil, una chica, una prostituta de 22 años. La horma de su zapato de David Parker Ray. Que estaba ahí de servicio en Truth or Consequence. Sí que se decía que normalmente Cynthia Vigil a veces estaba con más prostitutas por la zona, digamos que entre las unas a las otras se vigilaban. Ese día, por algún casual, estaba ella sola. Y David Parker Ray, antes de actuar, estuvo ya mirando desde el coche un poco la complexión, las características de Cynthia. Bueno, era su modus operandi, observar a la víctima, ver si podía someterla, si era más débil que él. Exacto. Entonces, él vio en Cynthia una chica muy delgadita, muy pequeñita, muy manejable para su cabeza. Pues eso creía. Eso creía, y paró a su lado y efectivamente le pidió sus servicios. Cynthia se montó en el coche y en cuanto lo hizo, él le sacó una placa falsa de policía y dijo que le iba a detener por lo que estaba haciendo. Ahí ya empezó el primer error de David Parker Ray. Cuando intentó esposar a Cynthia Vigil, se dio cuenta de que esta chica tenía muchísimo más fuerza de lo que pensaba. De hecho, ella forcejeó durante muchísimos minutos hasta y no que pudo. ya David Parker Ray le dio una descarga eléctrica con una pistola de estas. Sí, con un taser, ¿no? Esa es. Y ya ella cayó inconsciente y él aprovechó, la ató, la puso la venda y la llevó al remolque, el super remolque que ya tenía junto a su cómplice Cindy. Y bueno, ahí más o menos hay dudas y hay varios tipos de información. Algunos dicen que estuvo ahí durante 3 días, otros un poco menos. La cuestión es que la estuvieron sobre todo torturando psicológicamente. Ya sabemos que a David Parker Ray le gustaba ir muy poco a poco con sus víctimas y entonces estuvo mucho tiempo poniéndole esas cintas de audio y dándole ese miedo para que se desorientase, no supiese cuántos días llevaba allí. Hasta que un día ocurrió una serie, digamos, de errores que hicieron que la vida de David Parker Ray, como la conocía hasta ahora, cambiara total. Este es Ben, mi marido. Patrick Phil, ella es mi mujer, Kiara. Esta es Agnes. A Ant le cuesta un poco comunicarse. Os presentamos un caso que no os dejará moveros del asiento. Un caso de los más impactantes. Imaginad, vas de vacaciones con tu mujer y tu hija y conocéis un matrimonio adorable. Encajáis a la perfección. Se acaban las vacaciones. Te invitan a pasar un idílico fin de semana en su casita de campo. ¿Aceptarías? Lo que parecía un fin de semana de ensueños se terminará convirtiendo en una retorcida pesadilla psicológica. Así que ya sabéis, no hables con extraños. Podéis ver esta escalofriante película el 13 de septiembre, solo en cines. Fue una mañana en la que él precisamente había salido a comprar. Entonces solo estaba su cómplice Cindy allí un poco cuidando de la zona. Sí, de hecho, cuidando de Cynthia Vigil, claro, a la que el día anterior habían estado torturando psicológicamente. Y como la habían dejado ahí vendada y encadenada, como hacían con todas sus víctimas. Me sorprende tanto que tengas a una chica encadenada en tu tráiler y te subas a dormir a tu casa. Como quien, no sé, como quien, de qué sé, deja ahí algo encendido. Es que es horrible. Y que al día siguiente David Parker Ray se fuera directamente a hacer recados como diciendo, esta chica no se va a escapar. Claro, luego vuelve. Entonces, ¿qué pasa? Que en una de esas, Cynthia toda la noche, aunque había estado encadenada, había conseguido, recordemos que esta chica era muy fuerte, había conseguido de algún modo, moviéndose como podía, quitarse las vendas y había visto que había unas llaves que podían corresponder a las de sus cadenas muy cerca. Y esta chica estuvo toda la noche, incluso haciéndose heridas, esforzándose todavía más para poder alcanzarlo. Imagínate, desnuda, vendada, encadenada, o sea, es que mover centímetro a centímetro esas cadenas. Y es que además esto es casi de película, porque justo en el momento en el que se estaba quitando las cadenas, entró Cindy al remolque. Pobrecita. Entonces ahí fue el último momento en que se quitó la última cadena. Cindy vio todo, le clavó una picadora de hielo. Pero Cynthia le da con una lámpara en la cabeza, es que es de película. Claro, y en el momento en el que Cindy se agacha por el dolor, Cynthia salta por encima y sale de allí. Entonces se va corriendo a la casa más cercana que ve de un matrimonio de unos 50-60 años. Los Bridge, ¿verdad? Los Bridge. Abren la puerta y ven a una mujer desnuda, llena de moratones, de heridas, de sangre, con un collar de pinchos y una cadena, en shock, llorando, no podía hablar. Claro, entonces, de hecho, creo que cuando llaman a la policía,
ni siquiera les entiende, porque la chica está como en estado de shock. Claro. Normal. Entonces la hacen entrar en casa y ahí es cuando llega la policía. Y la policía escucha todo y van al remolque donde están todas las herramientas. Ahí se destapa ya no solo todo lo que hacía con sus víctimas, sino otros datos muy curiosos, como que, por ejemplo, David Parker Ray tenía un manual del torturador para, no sé, para futuros torturadores lectores, que les decía truquitos de, no, esta la debes de conseguir así, debe ser una mujer de esta manera, te va a poner excusas a veces, o sea, lo tenía todo pensado en ese manual. De hecho, me ha apuntado una de las frases que venía en este manual, que es brutal. Es que son muy impactantes. La leo textual. Dice David Parker Ray en su manual: una mujer hará o dirá lo que sea para liberarse de la tortura. Patear, morder, gritar, amenazar, arañar, correr, mentir, ofrecer dinero, rezar, ofrecerte sexo e incluso esperar por una oportunidad. También te pondrá las excusas típicas, historias tristes, que ha muerto su padre. Y dice Parker Ray: no dejes que te engañe. Si vale la pena raptarla, vale la pena mantenerla cautiva. Debe ser sometida. O sea, es que mira las palabras de David Parker Ray, el estar calculando todo y decir, no, esto lo voy a dejar reflejado para posibles futuras personas que sean como yo. Sí. Es increíble. Es increíble. De hecho, la policía llega allí y se encuentra con este manual, se encuentra con la caja de torturas. Y es demasiado para incluso la propia policía. Es demasiado incluso para la propia policía y al final le tienen que ceder el caso al FBI. Entonces, es verdad que el FBI tiene las cintas en las que David Parker Ray menciona el número de víctimas, tiene el manual, tiene obviamente todo el tráiler, es una prueba en sí misma. Y luego además tiene 3 testimonios, el de Cynthia Vigil, que es la mujer que ha sobrevivido, y luego 2 testimonios más, que son el de Angélica Montaño y el de Kelly Garrett. E importante, una de ellas es amiga de Glenda Jean. De la hija. Entonces tiene estos 3 testimonios. ¿Pero qué pasa? Que no tienen cadáver. Claro, es que no hay como prueba de crimen de que haya matado a algunas de sus víctimas y las haya tirado por ahí, se haya deshecho de ellas. Claro, la policía está segura de que él ha tenido que matar a algunas de sus víctimas porque han visto vídeos, han visto fotos. Lo que refleja en los manuales, etcétera, da a entender que ha habido... Pero no tienen cadáveres. Entonces, la teoría de la policía es que ha habido más de 60 mujeres, 60 víctimas que han pasado por esta caja de juguetes de David Parker Ray, pero no saben cuántas de ellas han muerto, han sido asesinadas por David y cuántas de ellas han sido liberadas después de tomarse esos narcóticos. Entonces, la teoría del FBI en este caso es que David Parker Ray cogía sus cuerpos y los tiraba al lago que antes mencionabas, el lago Elephant, cerca, él vivía al lado de ese lago. ¿Y qué pasa? Que en el lago Elephant tenemos peces de más de 80 kilos. Es que eso le tiras a un cuerpo y se lo come, yo qué sé, en cuestión de horas. Según el FBI, ni 48 horas. Y se los podría haber comido. Claro, es que David Parker Ray lo tenía todo medido ahí. Todo medido. Y luego también David Parker Ray tiene otra cosa, entre comillas, a su favor. Y es que las víctimas son prostitutas. Claro. Entonces, ante un jurado... él lo que decía es, sí, a mí me gusta el sadomasoquismo, yo he tenido relaciones sadomasoquistas con estas 3 personas y con muchas otras, pero las pagué y esto fue consentido. Claro. De hecho, por aquí tengo un recorte de prensa de la época. Y de la foto donde metía la cabeza de las víctimas. Sí, esta es la caja donde metía la cabeza de las víctimas. Y si ves el titular, pone David Parker Ray, raro, seguro, un asesino, lo veremos. O sea, es que la propia prensa diga eso. Es que además eran las palabras, era una época en la que las palabras de un hombre que, bueno, pues tenía sus estudios, había ido al ejército, tenía una posición social, nunca había tenido problema con vecinos ni nada, frente a las de mujeres sin recursos, en su mayoría prostitutas, que, bueno, algunas eran drogadictas. Claro, es que ahí era difícil creerlas. Entonces, la policía... O sea, el FBI apenas tiene opciones para cogerle, pero como Glenda Jean, su hija, se había visto implicada gracias al testimonio de las víctimas y también al testimonio de Cindy Handy, que después de muchísimos interrogatorios y de muchísima presión habían conseguido que confesara, David Parker Ray les ofrece un trato al FBI. Dice, yo me declaro culpable, pero a mi hija solo la metéis en la cárcel durante un tiempo, que fueron 30 meses de cárcel y 5 años de libertad vigilada. Y así es como consiguen condenar a David Parker Ray a 224 años, que se dice pronto, pero
por 12 cargos de abuso sexual. Claro, es que David Parker Ray nunca fue condenado por cometer un crimen, No. solo abusos sexuales. No. Es que es lo más impactante de todo. Sí, es muy impactante. Por eso mismo son condenados a 36 años Cindy Handy y también Dennis Yancey, El vecino. el vecino, que también estaba metidísimo en el ajo. Normal. Pero finalmente, y lo más triste, es que Parker Ray nunca llega a pagar completamente por todos sus crímenes, porque al final a él terminan los juicios por burocracia, le detienen en el 99, el juicio termina en el 2001 y en el 2002, cuando le van a trasladar definitivamente a prisión, fallece de un infarto. Pues a mí es de los casos que más me llama la atención precisamente por eso, porque David Parker Ray, lo primero, no fue juzgado nunca por ser un criminal como tal y encima no cumplió su pena y encima yo te diría que incluso quedó como de no, yo me entrego pero a mi hija dejadla, o sea, pero como si fuese Sí. ejemplar su... Y al final solo quedó como mucho como un abusador. Ya. Eso es todo lo que quedó. Y de hecho, Cindy Handy y Dennis Yancey están libres desde hace ya unos cuantos años. Ujú. Y así acaba el caso de David Parker Ray, que es uno de los peores. Para mí el top 3 de los peores criminales en serie, sin duda, vamos. Es verdad, pero para el próximo episodio traigo un criminal, Tengo un unas ganas. caso, Tengo unas ganas de que lo traigas ya. pues es de los que me obsesionan muchísimo, así que Bueno, pues nada, el próximo episodio más. Ahora cerramos expediente. pues nos vemos en el próximo episodio de 13 Crímenes. Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz. Y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13. No hables con extraños ha patrocinado 13 Crímenes.